Hola, bienvenido a Punto de Quiebra, soy Luis Román y hoy te hablaré sobre la parábola de los mayordomos en Mateo. Jesús nos dio a Mateo como un regalo de gracia para asegurarse de que cuando Él volviera estuviéramos preparados. En este capítulo Dios nos muestra sus planes para nosotros para cuando Él regrese. Te quiero recordar de este libro que es excelente del pastor Jimmy Evans, ¿Dónde están las personas desaparecidas? Es un excelente ejemplar para todos aquellos que quieran leer qué pasará después del rapto. Así que comenzamos. Veamos Mateo 25 y leamos un breve extracto de esta parábola que es muy importante que entendamos. En Mateo 25, del 20 al 25, el siervo le está contestando a Jesús, en este caso en la parábola, al rey o al amo que se había ido de viaje y regresa. Dice, el siervo cuando le había confiado las 5 bolsas de plata, se presentó con 5 más y dijo, Amo, usted me ha dado 5 bolsas de plata para invertir, he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel, has sido fiel en administrar esa pequeña cantidad, así que ahora te daré mucho más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo, Amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. El amo dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré mucho más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo, Amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire que aquí está su dinero de vuelta. Algo que vemos aquí es algo muy importante, es que Jesús está diciendo que como vivimos nuestras vidas aquí en la tierra, determina el nivel de nuestra autoridad eterna para gobernar con Jesús. Así como escuchaste, lo que hagamos en esta vida va a tener un eco en la eternidad. Si ves esta parábola que está hablando Jesús aquí, le está dando la oportunidad a 3 personas de administrar los talentos, en este caso dinero, para que cuando Él regrese podamos darle una ganancia de todo lo que Él nos ha dado. Pero sin embargo, el último siervo tenía tanto temor y no entendía lo que Dios le estaba diciendo, o en este caso su amo le estaba entregando, que dijo, usted es muy severo. Y no quería perder el dinero, así que solamente aquí está lo suyo. Imagínate cuando Jesús regrese por nosotros y nos pida que le demos cuentas de todo lo que Él nos ha dado. Va a ser un momento muy especial porque esperemos que todos nosotros podamos darle un retorno de inversión sobre lo que Él depositó en nuestras vidas. Pero si no tenemos conocimiento claro de quién es Jesús y de lo que nos espera en el futuro, entonces podremos ser como ese siervo que solamente enterró el talento, no lo usó para el reino de Dios, y ahora que Jesús regrese, ya como Rey y Señor de todo el universo, nos va a pedir esas cuentas y no vamos a poderle dar buenos resultados. Tú y yo no queremos ser así. Así que tengamos cuidado en la forma en cómo vivimos. Amén. Vamos a ver Lucas 19 del 11 al 27. Dice, la multitud escuchaba todo lo que Jesús decía. Y como ya se acercaba a Jerusalén, les contó una historia para corregir la idea de que el reino de Dios comenzaría de inmediato. Déjame hacer una pausa aquí. La gente pensaba que Jesús iba a destronar al Imperio Romano y que Él iba a ser el próximo rey en toda esa área de Judea, y Israel iba a tomar control sobre el pueblo, sobre el reinado de los romanos. Eso no fue así. Y obviamente Jesús tenía que explicarles que el reino del que Él estaba hablando y el reinado del que Él estaba hablando iba a venir más adelante, después de que Él muriera, resucitara y pasara el tiempo como hasta ahorita y viniera la segunda venida de Cristo. Entonces les comenta esto aquí en el versículo 12. Dice, les dijo, un hombre de la nobleza fue llamado a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Está hablando de lo que le va a pasar a Jesús, que se va a ir y va a ser coronado como rey y luego va a regresar. Antes de partir, reunió a 10 de sus siervos y dividió entre ellos 5 kilos de plata, diciéndoles, inviertan esto por mí mientras estoy de viaje. Esa es la iglesia, somos nosotros los creyentes, ¿verdad? Dice, pero sus súbditos lo odiaban y enviaron una delegación tras él a decir, no queremos que él sea nuestro rey. Y este es el mundo hablando, que dice que no quiere nada que ver con Jesús y rechazan la bendición de Dios. Después dice en el versículo 15,
Después de que lo coronaron rey, volvió y llamó a los siervos a quienes les había dado el dinero. Quería saber qué ganancias habían tenido. El primer siervo informó: amo, invertí su dinero y multipliqué 10 veces el monto inicial. Bien hecho, exclamó el rey, eres un buen siervo. Has sido fiel con lo poco que te confié, así que como recompensa serás gobernador de 10 ciudades. Escucha esto bien, Dice, gobernador de 10 ciudades. El siguiente siervo le informó: amo, invertí su dinero y multipliqué 5 veces más el monto original. Bien hecho, exclamó el rey, serás gobernador de 5 ciudades. Pero el tercer siervo trajo solo la suma original y dijo: amo, escondí su dinero para protegerlo. Tenía miedo de que usted es un hombre muy difícil de tratar, que toma lo que no es suyo y cosecha lo que no sembró. Y entonces pues lo dejé ahí guardado, ¿verdad? Es lo que está diciendo. Y en el versículo 22 Jesús le dice, o esta persona que es el rey, dice: siervo perverso, dijo el rey a gritos, tus propias palabras te condenan. Quiero que escuches bien, no solamente le dijo siervo perverso, vete ya a tu casa, dijo a gritos, le dijo siervo perverso, tus propias palabras te condenan. Si sabías que era un hombre duro, que tomo lo que no es mío y cosecho lo que no sembré, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Luego, dirigiéndose a los otros que estaban cerca, el rey ordenó: quiten el dinero de este siervo y dénselo al que tiene 5 kilos. Pero amo, le dijeron, él ya tiene 5 kilos. Sí, respondió el rey, y a los que usan bien lo que se les dará aún más. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. En cuanto a esos enemigos míos que no querían que yo fuera su rey, tráiganlos y ejecútenlos aquí mismo en mi presencia. ¡Wow! Qué parábola más difícil de recibir si es que no estamos caminando con el Señor y no estamos usando lo que Jesús nos dio, los talentos y todo lo que nos ha dado para que podamos usarlo en favor de su reino. Jesús es el hombre de la nobleza en la historia que se va a un país lejano para recibir su reino. Y es exactamente lo que Jesús hizo. Se fue después de morir y resucitar y fue al cielo y dice que fue coronado y va a regresar a reinar juntamente con sus ángeles y su pueblo, en este caso su esposa. Nosotros somos los siervos a los que Él confió la plata. Por ejemplo, en la versión de Reina Valera 1960 no se dice nada más la plata, sino se dice minas. Y una mina es una medida de plata que equivale a 100 días de salario de un trabajador de medio ingreso. Entonces, a cada siervo se le confió una medida de dinero equivalente a 1000 días de salario, o sea, 3 años aproximadamente. Imagínate la cantidad. Cuando Jesús regrese, nos pedirá cuentas por lo que hemos hecho con lo que tenemos. Por ejemplo, nuestros talentos, las capacidades, las riquezas, la salud, habilidades, influencia, poder, dones espirituales. Si tú piensas que tú no tienes nada que ofrecer, tenemos mucho que ofrecer y mucho que dar cuentas. Él nos dará la autoridad para gobernar en función de lo que hayamos hecho con nuestras vidas. Por ejemplo, algo que quiero que entendamos es que mucha gente piensa que una vez que muramos será el fin de nuestra vida y estaremos tocando el arpa en el cielo con Dios. No, es el principio realmente de lo que Dios nos ha llamado a hacer, que es gobernar, porque fuimos creados desde el principio para gobernar la tierra. Qué increíble, ¿verdad? En Génesis 1, 26 y 28 dice: entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Versículo 27. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Quiero que vean esa palabra, y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Ese era el plan original de Dios desde el principio. Somos gobernantes, es lo que realmente somos, y nuestro gozo eterno será gobernar y reinar con Jesús.
Debido al pecado de Adán y de Eva, esta identidad nos fue robada, pero Jesús nos ha devuelto nuestra autoridad en esta tierra hasta cierto punto, pero será perfeccionada cuando Él regrese. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros nacemos en este mundo, nacemos cautivos con iniquidad y con pecado. Pero cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, retomamos nuevamente los valores del principio de cuando Dios se los dio a Adán y Eva, que es gobernar juntamente con Él. Obviamente Jesús dijo, a mí se me ha dado toda la autoridad, ahora ustedes vayan a ser discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es nuevamente el proceso de reinado que tenemos con Jesús. Pero como vivimos en un mundo caído y también tenemos un cuerpo que está propenso al pecado, no podemos gobernar al 100% como Jesús quisiera y como se nos ha dado desde el principio con Adán y Eva. Entonces, cuando regrese Jesús nuevamente, entonces será el rapto, ¿verdad? Primeramente de la iglesia, iremos al cielo con Jesús, nuestro cuerpo será renovado y cuando Jesús regrese en la segunda venida, entonces en ese momento reinaremos al 100% y con toda justicia como se nos fue hecho en el principio de los tiempos. Vamos a leer 2 de Timoteo 2, 11 y 12. Dice, la siguiente declaración es digna de confianza. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Es digna de confianza, quiere decir que puede estar seguro sobre lo que estamos diciendo aquí en este versículo. Dice, si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Quiero explicarte esto un poquito más. Está hablando aquí la palabra que en este mundo, si queremos reinar en el mundo venidero y tener autoridad sobre muchos gobiernos, como Jesús lo estaba diciendo en la parábola, tenemos que negarnos a nosotros mismos de vivir una vida sin sentido, de no ser egoístas, sino de realmente desarrollar carácter. Eso es lo que Dios está haciendo en nuestra propia vida, que desarrollemos el carácter para que Él nos pueda confiar más autoridad cuando reinemos juntamente con Él. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 1, 5 al 6. Dice, y de Jesucristo, Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea a Él, al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Jesús nos está preparando y su corazón es que estemos preparados para que cuando Él regrese podamos ser sumos sacerdotes y reinemos juntamente con Él conforme está escrito aquí en la palabra. Primera de Pedro 2 del 9 al 10 dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Y yo creo que debemos de apreciar y entender eso. En mi vida como cristiano, que tengo ya muchos años predicando el Evangelio, he visto que hay dos tipos de cristianos, por así decirlos. Los que están frustrados y los que están viviendo una vida en abundancia. ¿A qué me refiero una vida en abundancia? Es una vida con entendimiento y con paz. Y los que están frustrados están viviendo una vida en el mundo, pero bajo un concepto de cristianos. Entonces eso no funciona. Y tú y yo, si queremos aprender a gobernar en el futuro, tenemos que aprender a decir no a muchas tentaciones y cosas que están pasando en este mundo para poder sujetar nuestra carne, nuestro espíritu y entonces aprender a dominar y aprender a gobernar primeramente a nosotros mismos y lo que Jesús nos esté dando. En este tiempo que vivimos en esta tierra, tenemos la oportunidad desde el momento que conocemos a Jesús hasta el momento que Él regrese, ya sea por su iglesia o que muramos, para poder desarrollar la capacidad de poder gobernar. Y si no lo aprendemos, entonces cuando Jesús regrese, vamos a tener una vida mediocre realmente, mucho menos de lo que podríamos haber recibido si hubiéramos aprendido a gobernar juntamente con Cristo aquí en la tierra. Vamos a leer Apocalipsis 2, 26, 28. Dice, a todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el fin,
está hablando de eso, de poder controlar tu carne y poder administrar lo que Dios nos ha dado para su gloria. Dice, les daré autoridad sobre todas las naciones. Y aquí esto es muy interesante porque está hablando específicamente del milenio. Cuando Jesús regrese, la segunda venida de Cristo, dice que Él va a gobernar por 1000 años juntamente con nosotros aquí en la tierra y nos va a dar autoridad sobre naciones. ¿Puedes verlo ahora? O sea, hoy, el día de hoy podemos ver gobernantes, presidentes y todo, pero eso es un gobierno hecho por el hombre. Cuando Jesús regrese en el milenio, vamos a gobernar juntamente con Él y Él nos va a poner sobre naciones porque ahora el gobernante supremo es Jesús. Sí, dice en el 27, gobernarán las naciones con vara de hierro y las harás pedazo como si fueran una olla de barro. Muy interesante eso también porque quiere decir que destruiremos todas aquellas cosas que fueron hechas por el hombre que no tenían sentido o que estaban hechas esas leyes con iniquidad. Así que ahora vamos a gobernar con justicia, con paz y con gozo, como dice Romanos 14:17. Número 28, el versículo 28 dice, tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre y también les daré la estrella de la mañana. ¡Qué promesa más increíble! Y espero que tú te emociones con esto y que entiendas que hay un sentido importante de vivir una vida activa en Cristo, una vida bendiciendo a otros, caminando en los principios de Dios, reteniendo nuestra carne, sometiéndonos nuestra voluntad al Señor, porque en el futuro, que va a ser por la eternidad, vamos a gobernar juntamente con Cristo. Y esto a mí me emociona y me motiva a vivir una vida sana, santa y servicial. Vamos a ver otra escritura que está en Apocalipsis 20, del 4 al 6. Después vi tronos y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua, ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Y está hablando de aquellos creyentes que se hicieron creyentes durante la tribulación y no sometieron su vida a la marca de la bestia, ¿verdad? Y eso los libró de vivir una muerte eterna en el infierno. Dice, volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. Hay esa otra confirmación de que todo aquel que obviamente haya recibido a Cristo y se mantenga firme cuando venga el Señor por su iglesia, nos iremos con Él. Pero los que conozcan a Cristo después de que empiece la tribulación, serán esas personas que quizás serán perseguidas, quizás serán hasta asesinadas, pero que se mantienen fieles. Entonces cuando Cristo regrese, podrán ser resucitados y reinar con Cristo durante 1000 años. Esta es la primera resurrección de lo que está hablando la palabra de Dios en aquellos momentos cuando después de la tribulación venga Cristo nuevamente. Dice, el resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Eso está hablando del último juicio que va a haber para todas las naciones y todo está hablando de la gente que no creyó en Jesús y ellos no resucitarán, sino que hasta el último tiempo, los 1000 años, serán resucitados para juicio y un juicio hacia el infierno. Dice, benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, que está hablando de la segunda venida de Cristo y que va a resucitar a todos los que creyeron, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos. Ya no va a haber la muerte, ya no va a tener poder sobre ninguna persona que haya sido resucitada o que hayamos sido raptados en el tiempo que venga el rapto de la iglesia, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. Entonces, como dije al principio, ¿estamos listos para reinar con Jesús? Eso me emociona y estamos ahora sí que en ese tiempo de prueba. Es como ese tiempo en el ejército cuando está siendo entrenado para cuando venga el verdadero tiempo de reinar con Jesús. Si tú y yo creemos que ahorita estamos viviendo nuestra vida al 100%, quiero decirte que es simplemente una pequeña prueba de lo que está por venir si pasamos la prueba de carácter y reinamos juntamente con Jesús cuando Él regrese. Habrá gente, por ejemplo, en la tierra durante el milenio y los gobernaremos con vara de hierro. Quiero hacer una pausa aquí porque una vez que venga Jesús en la segunda venida de Cristo, juntamente con la iglesia y con la gente que va a resucitar, que creyó durante la tribulación en Jesús,
aún van a haber personas humanas que no son resucitadas, que están vivas y que serán gobernadas por nosotros, los que vengamos con Jesús. Y dice que serán gobernados con vara de hierro. O sea, ¿qué quiere decir? Que la parte de la gracia de Jesús ha terminado y el reinado de Cristo ahora ha comenzado de acuerdo al principio moral de la palabra de Dios. Entonces eso va a ser muy interesante, muy fuerte para aquellos que no han creído en Cristo y que se renuncian a vivir una vida como la que Cristo ahora nos diga cuando esté gobernando juntamente con la iglesia y los que hayan resucitado durante la tribulación. Por ejemplo, en la segunda venida de Cristo estaremos en nuestros cuerpos perfeccionados y no tendremos la naturaleza del pecado. Eso es muy interesante porque no sé si tú te has puesto a pensar que cuando estemos reinando otra vez con Cristo en los 1000 años, a ver si no le echamos a perder, ¿verdad? Como pasó con Adán y Eva. Bueno, lo bueno aquí es que nosotros no vamos a tener esa tendencia a pecar porque no va a ser en nosotros. Hemos sido santificados, hemos sido ya transformados aún en nuestro propio cuerpo y el diablo está atado, el dragón ha sido atado y enviado a una prisión durante esos 1000 años. Entonces podremos estar viviendo juntamente y reinando con Cristo durante esos 1000 años sin ninguna tendencia a pecar. Imagínate eso, qué increíble va a ser. Se nos dará autoridad geográfica para gobernar durante el milenio en base a cómo vivimos nuestras vidas en la tierra ahora. Quiero que pienses esto muy interesante. Por ejemplo, ahorita que estamos grabando este programa, han pasado las elecciones aquí en los Estados Unidos y se están contando los resultados de las elecciones. Y bueno, estamos viendo cómo algunos candidatos de un partido o de otro van quedando en diferentes posiciones, en diferentes ciudades. Imagínate con Cristo, de repente el Señor te va a decir, ¿sabes qué? Tú hiciste un buen trabajo con los talentos que yo te di, con todos los recursos que tú tuviste. Te voy a poner a gobernar sobre tal país o sobre tal ciudades o sobre tales gobiernos. Y de acuerdo a tu capacidad de poder administrar lo que Dios te dio aquí en la tierra, va a ser la capacidad que vamos a tener tú y yo de gobernar sobre las naciones. No va a ser tanto si fuiste a Harvard, si fuiste a una universidad muy prestigiada, si tienes palancas, gente que te coloque en posiciones. Va a ser totalmente diferente. Va a estar basado a tu obediencia, a mi obediencia y al carácter que desarrollamos mientras el tiempo que vivimos aquí en la tierra. Recuerda que somos salvos por gracia, pero seremos juzgados por nuestras obras. Eso también quiere decir, hay gente que se confunde y piensa, bueno, si Dios me perdona mis pecados, puedo vivir la vida como sea y bueno, ya cuando regrese, pues Él me va a perdonar y pues vamos a vivir la vida increíble en la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Sí es cierto que Jesús nos ha perdonado nuestros pecados y nosotros recibimos ese perdón, pero lo que hacemos todos los días va sumando y estaremos delante de Jesús, todos los creyentes, y seremos juzgados de acuerdo a nuestras obras. Y como dice aquí, y como ya lo vimos en las parábolas, eso nos va a abrir la puerta para dónde nos va a posicionar el Señor durante el milenio para reinar juntamente con Él. Apocalipsis 22:12 dice, miren, yo vengo pronto, este es Jesús hablando, dice, y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Esas son de las últimas palabras que Jesús dice en el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, en el último capítulo, y está dándonos un ánimo diciendo, mira que yo vengo pronto, no te desanimes, sigue trabajando duro porque traigo mi recompensa conmigo. Y esa recompensa va a hacer que podamos reinar con Jesús en toda la eternidad, por esos 1000 años, iniciando esos 1000 años aquí en la tierra y poder, imagínate eso, imagínate estar reinando con Jesús y todo fue por lo que hicimos aquí en la tierra una vez que recibimos la salvación de Cristo. Increíble. Así que resumiendo esta enseñanza podemos ver 4 puntos. Número 1 es que hemos sido creados para gobernar y es lo que haremos cuando Jesús regrese. La pregunta es si estás preparado. Número 2, esta vida es un campo de prueba para ver cuánta autoridad se nos puede confiar. Entonces debemos de vivir con mucha sabiduría. Número 3, el juicio no se basa en la comparación de lo que has hecho tú frente a otra persona. El juicio es un juicio personal basado en lo que hiciste con lo que Dios te dio. Y ya lo explicamos, ¿verdad? Número 4, Dios es bondadoso y no hay condenación en Él, pero también debemos entender que Él es Dios y nosotros hemos sido creados para servirle y para glorificarlo. Entonces no nos equivoquemos porque a veces pensamos que Dios es como nosotros y a veces hasta
hablamos de una forma como Dios es mi amigo y vamos a estar, Jesús, puedo hacer lo que yo quiera y Él es buena onda. Tenemos que reconocer que Jesús es Dios mismo y que Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, es el Rey del universo. Y si nosotros nos postramos de alguna manera en humildad delante de los gobernadores de esta tierra, ¿verdad? Cuando llega el presidente, cuando algo así, hasta uno se pone serio y se queda callado y muestra respeto. Imagínate cuánto más con Dios como el Rey soberano sobre la tierra y el universo. ¿Qué estás haciendo con los dones y oportunidades en tu vida? Esto es algo que debemos pensar. No solo pienses en lo que vamos a comer, comprar, disfrutar aquí en esta tierra. En Mateo 6:25 al 34 se nos dice que los incrédulos piensan en todas estas cosas, pero que nosotros busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, casa, comida, descanso, etcétera, se nos serán añadidas. Así que yo siento en mi corazón que si nosotros hemos vivido esta vida sin un sentido de urgencia, de aprender a gobernar primeramente a nosotros mismos y utilizar los recursos que Dios nos ha dado para la gloria de Dios, debemos arrepentirnos. Debemos decirle, Señor, perdóname porque quizá he sido necio, quizá he sido como esa persona que le dejaste un talento y no lo pudo utilizar, lo enterró y no se dio cuenta de la gran recompensa que venía cuando Él regresara. Nosotros queremos, Señor, vivir una vida para ti y tenemos que tomar una decisión de hacer uso correcto de todo lo que tú nos has dado. Entonces es una recompensa enorme la que Dios nos está dando. Dedica tu vida a servir a Dios porque la recompensa es enorme. Reinar juntamente con Él, con Jesús, imagínate eso, y sabes que esto está por pasar muy pronto. Así que recuerda que cada vez que te hablo en este programa de Punto de Quiebra es para animarte. Este no es un programa de malas noticias, es un programa que explica lo que está pasando hoy en el mundo y cómo entenderlo de acuerdo a la profecía bíblica. ¿Estás preparado para lo que está por venir? Espero que sí. Recuerda que tú puedes ser un miembro al suscribirte a puntodequiebra.com. En esta sección tienes acceso a artículos durante la semana, noticias relevantes conforme a los últimos tiempos y nuestra sección de preguntas y respuestas. Gracias por ver este programa, compártelo ya que Jesús viene pronto. Hasta la próxima.